Historia real. Era testigo de Jehová, pero una noche descubrí qué pasaba en el cuarto trasero. Tenía apenas 15 años cuando entré al salón del reino por primera vez y vi lo que nadie más veía. Los hermanos sonreían, cantaban, predicaban sobre el paraíso terrenal, pero yo notaba algo raro en sus ojos cuando miraban hacia el cuarto trasero. Había una puerta al fondo, siempre cerrada con llave, y cada vez que alguien preguntaba qué había ahí, los ancianos cambiaban de tema con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Es solo para asuntos administrativos, hermana», me decían. Pero yo escuchaba ruidos por las noches, voces que no debían estar ahí, llantos que helaban la sangre. Todavía no entiendes lo que descubrí en ese cuarto trasero, pero cuando lo supe, entendí que el verdadero infierno no estaba donde nos decían. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Socorro. Hoy tengo 76 años, pero esta historia comenzó cuando era apenas una chamaca de 15, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a principios de los años 60. Y lo que descubrí en ese cuarto trasero del Salón del Reino no se me va a olvidar nunca, hasta el día que me lleve Dios. Pero para que entiendan bien cómo llegué ahí, necesito contarles primero cómo era mi vida antes, cómo era nuestra familia y por qué mis padres se volvieron testigos de Jehová. Vivíamos en una casita de adobe en las afueras de San Cristóbal, donde el frío de la montaña se metía por todas las rendijas y nos hacía temblar por las noches. Mi padre, don Hermenegildo, trabajaba de albañil cuando había trabajo, y mi madre, doña Refugio, lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Éramos 6 hermanos, yo era la mayor. Después venían Luz María, Rosario, Eusebio, Crescencio y la más chiquita, Consuelo, que apenas tenía 3 años cuando todo esto empezó. Nuestra casa olía siempre a leña quemada y a frijoles hervidos. El piso era de tierra apisonada que mi madre barría 3 veces al día con una escoba de varas de membrillo. Teníamos una mesa de madera tosca que mi padre había hecho con sus propias manos, unas sillas desparejas que había encontrado tiradas por ahí y un petate en cada rincón donde dormíamos todos amontonados como cachorros buscando calor. Por las mañanas despertábamos con el canto del gallo del vecino, cuando el cielo todavía estaba oscuro y se veía la neblina espesa bajando de las montañas. Mi madre prendía el fogón con ocote y empezaba a hacer las tortillas para el desayuno. El olor a masa y a chile tostado llenaba la casa mientras nosotros nos levantábamos tiritando, buscando nuestros huipiles y enaguas para vestirnos rapidito. Yo ayudaba a mi madre con todo. Desde chiquita aprendí a moler el nixtamal en el metate, a echar tortillas en el comal sin quemarme las manos, a lavar la ropa en el lavadero de cemento que estaba en el patio. Mis manos siempre estaban rojas y agrietadas del agua fría, pero nunca me quejaba. Así era la vida, pues, y no conocíamos otra. Mi padre era hombre de pocas palabras, pero de carácter fuerte. Cuando estaba de buenas, silbaba mientras trabajaba en sus construcciones. Cuando estaba de malas, el silencio en la casa se ponía tan pesado que hasta el aire costaba respirar. Nunca nos pegaba, eso no, pero su mirada bastaba para que supiéramos que estábamos haciendo algo mal. Mi madre era distinta. Ella hablaba bajito, siempre con la cabeza un poquito agachada, como si pidiera perdón por existir. Tenía el cabello negro brillante que se trenzaba todas las mañanas y enrollaba en un chongo en la nuca. Sus manos eran como raíces de árbol, nudosas y fuertes de tanto trabajar.
pero cuando nos acariciaba la cara por las noches, se sentían suaves como pétalos. Los domingos íbamos a misa en la iglesia de San Cristóbal. Era una caminata larga, como de hora y media, pero nos gustaba porque era el único día que veíamos gente del pueblo y nos compraban un dulce de coco o un tejocote enmielado. La iglesia era enorme, con techos altísimos y santos por todos lados, vírgenes con vestidos bordados y cristos sangrantes que me daban miedo pero que no podía dejar de mirar. Mi madre era muy religiosa, rezaba todo el día. Tenía un rosario de cuentas de madera que nunca soltaba, y por las noches nos hacía hincar a todos para rezar el rosario completo. Yo me aburría horrible, mija. Las rodillas me dolían en el piso de tierra y me daba sueño, pero si me dormía, mi madre me pellizcaba la pierna y seguíamos rezando. La vida era dura, pero tenía sus momentos buenos. Jugaba con mis hermanas a las comiditas con ollitas de barro chiquitas. Hacíamos muñecas de hojas de maíz y les poníamos vestiditos hechos de trapos viejos. Corríamos por el solar persiguiendo a las gallinas hasta que mi madre nos gritaba que las dejáramos en paz. Los sábados íbamos al tianguis y veíamos las cosas que vendían: telas de colores, listones, pulseras de Shakira, rebozos bordados. Yo soñaba con tener un vestido nuevo, uno que no fuera remendado, uno que fuera solo mío y no heredado de alguien más. Pero todo eso cambió cuando mi hermanito Crescencio se enfermó. Tenía apenas 6 años, cuando le empezó una fiebre que no se le quitaba con nada. Mi madre le daba tés de hierbas, lo llevó con la curandera doña Petra, que le hizo limpias con huevo y ramas de ruda, le puso cataplasmas de barro en la frente, pero nada funcionaba. La fiebre seguía subiendo y el niño se fue poniendo cada vez más flaquito, más pálido, con los ojos hundidos y los labios morados. Mi padre juntó dinero como pudo y lo llevó al hospital. Los doctores dijeron que tenía tifoidea, que necesitaba medicinas caras, que si no se las daban pronto se iba a morir. Mis padres no tenían dinero para pagar esas medicinas. Mi padre trabajaba doble, triple, pero no alcanzaba. Mi madre lloraba de noche, rezando a todos los santos que conocía, pidiéndole a Dios que salvara a su hijo. Y así fue como llegaron ellos a nuestra casa. Los testigos de Jehová. Era un miércoles por la tarde cuando tocaron a la puerta. Yo fui a abrir y vi a 2 hombres bien vestidos, con traje y corbata, cargando unos libros y revistas. Uno era alto y güero, con ojos azules y sonrisa amable. Se llamaba Hermano William y era estadounidense, pero hablaba español bien, aunque con acento raro. El otro era mexicano, más bajito y moreno, con bigote grueso. Se llamaba Hermano Porfirio. «Buenas tardes, hermana», me dijo el hermano William con esa sonrisa que mostraba todos los dientes. «¿Está tu mamá en casa? Nos gustaría compartir con ella una buena noticia de la Biblia». Llamé a mi madre. Ella salió secándose las manos en el delantal, desconfiada como siempre era con los desconocidos. Pero cuando los hermanos empezaron a hablar, algo en sus palabras la atrapó. Hablaban del paraíso terrenal que venía pronto, donde no habría más dolor ni enfermedad, donde las familias vivirían felices para siempre en casitas bonitas, con jardines llenos de flores y frutas. Hablaban de que Dios no quería que sufriéramos, que todo el sufrimiento era culpa de Satanás y su sistema malvado. «Hermana Refugio», le dijo el hermano Porfirio con voz suave como miel, «Dios escucha las oraciones de los que lo buscan con corazón sincero. Su hijo puede sanarse si ustedes tienen fe verdadera». Mi madre se agarró de esas palabras como náufrago a un pedazo de madera. Los hermanos empezaron a visitarnos cada semana. Traían revistas La Atalaya y Despertad, con dibujos de familias felices en jardines hermosos, leones acostados junto a corderitos,
niños jugando sin peligro. Mi madre devoraba esas revistas, las leía una y otra vez. Los hermanos le dijeron que si dejaba la Iglesia católica, que era parte de la religión falsa de Babilonia la Grande, y si se bautizaba como testigo de Jehová, Dios le daría lo que pedía. Mi madre quería creer, necesitaba creer, y pasó algo extraño. Como a las 2 semanas de que mi madre empezó a estudiar con los hermanos, Crescencio mejoró. La fiebre le bajó de repente, empezó a comer otra vez, a sonreír. Los doctores dijeron que era raro, que normalmente la tifoidea duraba más, pero que a veces pasaba. Para mi madre no había duda, era un milagro de Jehová. Desde ese día, mi madre se volvió testigo de Jehová con todo el corazón. Dejó de ir a la iglesia católica, quemó todas sus estampitas de santos y su rosario. Mi padre al principio no quería saber nada de eso, pero cuando vio que Crescencio se había curado, empezó a ir a las reuniones también. En cosa de meses, toda nuestra familia se volvió testigo de Jehová. Y así fue como mi vida cambió por completo. Empezamos a ir al Salón del Reino 3 veces por semana. Ya no celebrábamos Navidad ni cumpleaños porque decían que eran fiestas paganas que ofendían a Jehová. Ya no podíamos tener amigos del mundo porque eran mala asociación. Teníamos que predicar de casa en casa todos los sábados, cargando nuestras revistas y tocando puertas, aunque nos corrieran o nos insultaran. Al principio yo odiaba todo eso, mija. Odiaba levantarme temprano los sábados para ir a predicar en lugar de jugar. Odiaba que en la escuela me vieran raro porque no cantaba el himno nacional ni saludaba a la bandera. Odiaba que mis compañeras me invitaran a sus fiestas de cumpleaños y yo tenía que decir que no podía ir porque mi religión no me lo permitía. Pero, poco a poco, me fui acostumbrando. Los hermanos en el Salón del Reino eran amables conmigo. Me decían «Hermana Socorro», con cariño. Me hacían preguntas sobre las reuniones, me felicitaban cuando participaba. Las hermanas mayores me enseñaban a arreglarme el cabello recogido en moño, a usar faldas largas y blusas que no mostraran nada. Me enseñaban que la mujer tenía que ser sumisa y modesta, que su gloria era servir a Jehová calladamente, sin llamar la atención. Había como 100 personas en nuestra congregación, familias enteras que habían dejado todo por Jehová. El hermano William era uno de los ancianos junto con el hermano Porfirio y otros 3 hermanos más. Ellos dirigían todo, daban los discursos, tomaban las decisiones importantes. Las mujeres no podíamos ser ancianos ni siquiera siervos ministeriales, solo podíamos ser publicadoras, y si te portabas muy bien, te hacían precursora regular. El Salón del Reino era un edificio sencillo, de bloc pintado de blanco, con un letrero grande arriba que decía «Salón del Reino de los Testigos de Jehová». Adentro había filas de sillas de plástico, una plataforma al frente con un podio y un micrófono, y un cuartito atrás donde se guardaban las revistas, los libros y las cosas de limpieza. O eso era lo que nos decían. Ese cuarto trasero siempre me dio curiosidad. Tenía una puerta de metal con una chapa grande, y solo los ancianos tenían llave. Cada vez que yo o alguna de las hermanas preguntábamos qué había ahí, nos decían lo mismo. Es solo para guardar el equipo de sonido y documentos importantes, hermana, cosas administrativas de la congregación. Pero yo notaba cosas raras. Por ejemplo, a veces durante las reuniones, uno de los ancianos se levantaba despacito y se iba al cuarto trasero. Regresaba como media hora después con cara seria, como si hubiera estado tratando un asunto muy grave. A veces escuchaba ruidos que venían de ahí, como voces apagadas, como si alguien estuviera hablando o llorando muy bajito.
Una vez le pregunté a mi madre, «Mamá, ¿qué hay en ese cuarto?». Ella me miró raro y me dijo, «No sé, mija, y no es de nuestra incumbencia. Los ancianos saben lo que hacen. Nosotras solo tenemos que obedecer y tener fe. Obedecer y tener fe». Esas palabras las escuchaba todo el tiempo. Los hermanos las repetían constantemente, como si fueran una oración mágica. Hermanos, tienen que obedecer a la organización de Jehová sin cuestionar. Tienen que tener fe incluso cuando no entiendan. Y todos movíamos la cabeza, diciendo que sí, que por supuesto, que confiábamos en Jehová y en sus ancianos ungidos. Pasaron los meses y yo me bauticé como testigo de Jehová. Tenía 16 años cuando me sumergieron en una pileta que habían puesto en el salón del reino. El hermano William me hizo las preguntas delante de toda la congregación. ¿Crees que Jehová es el único Dios verdadero? ¿Crees que su organización es el único canal que él usa para comunicarse con la humanidad? Yo respondí que sí a todo, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Después del bautismo, las cosas cambiaron para mí. Los ancianos empezaron a prestarme más atención. El hermano William me llamaba después de las reuniones y me preguntaba cómo iba mi estudio personal de la Biblia, si tenía dudas sobre algo, si necesitaba consejo espiritual. Siempre era amable, siempre sonriente, pero había algo en su mirada que me ponía incómoda, algo que no sabía explicar. Había una hermana en la congregación que se llamaba Luz Helena. Era unos años mayor que yo, como de 20 años, y había sido testigo desde chiquita. Era callada, siempre con la cabeza agachada. Nunca participaba en las reuniones, aunque antes sí lo hacía. Las otras hermanas murmuraban sobre ella, decían que había cometido un pecado grave y que los ancianos la estaban disciplinando. Un día, como 2 meses después de mi bautismo, Luz Helena desapareció. Dejó de ir a las reuniones. Pregunté a mi madre qué había pasado con ella y mi madre me dijo, «Fue expulsada, mija. Cometió fornicación y no se arrepintió. Ahora nadie puede hablarle, es una apóstata». Eso me pareció muy duro. ¿Cómo podían expulsar a alguien así nada más? ¿Y si se arrepentía después? Si se arrepiente de verdad, puede regresar, me explicó mi madre. Pero tiene que demostrar que está arrepentida. Puede tardar años. El día que descubrí la verdad sobre el cuarto trasero fue una noche de viernes. Habíamos tenido una reunión especial de esas que duraban hasta tarde porque había un discurso de un hermano visitante de la Betel. Terminamos como a las 10 de la noche. Todo mundo se fue yendo poco a poco y yo me quedé ayudando a las hermanas a limpiar el salón. Estaba barriendo las filas de sillas cuando me di cuenta de que había olvidado mi Biblia en el baño. Fui a buscarla y cuando regresaba, pasé por el pasillo que llevaba al cuarto trasero. La puerta estaba entreabierta. Nunca la había visto abierta. Siempre estaba cerrada con llave. Me detuve ahí parada, con el corazón latiéndome fuerte. Escuchaba voces adentro. Era la voz del hermano William y otra voz de mujer que sollozaba bajito. La voz me sonaba conocida, pero no lograba identificarla. «Hermana, tienes que entender que esto es por tu propio bien», decía el hermano William con voz firme. «Jehová nos ha dado la autoridad para disciplinar a quienes se desvían del camino recto». «Por favor, hermano William», suplicaba la voz de mujer, «ya le dije que me arrepiento. No volveré a hacerlo. Por favor, déjeme salir». «No puedes salir hasta que estés verdaderamente arrepentida», respondió él. «Y yo soy quien decide cuándo es suficiente». Algo en su tono de voz me dio escalofríos. No sonaba como alguien que estaba ayudando. Sonaba como alguien que disfrutaba tener poder sobre otra persona. Me acerqué más, con el corazón en la boca.
tratando de ver qué pasaba adentro. Por la rendija de la puerta alcancé a ver una parte del cuarto. No era un cuarto de limpieza como nos habían dicho. Era un cuarto pequeño, con las paredes pintadas de gris, sin ventanas. Había una silla en medio y ahí estaba sentada una muchachita que no debía tener más de 17 años. Se llamaba Rosario, la hija de uno de los hermanos de la congregación. Estaba llorando, con la cara hinchada y los ojos rojos. El hermano William estaba parado frente a ella, con los brazos cruzados. Ahora, le dijo, vas a contarme otra vez exactamente qué fue lo que hiciste con ese muchacho. Y no me mientas, porque Jehová ve todo. La muchacha empezó a hablar entre sollozos, contando detalles íntimos de algo que había hecho con un muchacho del mundo, cosas que no debería estar contando a un hombre mayor, cosas privadas, vergonzosas. Y el hermano William escuchaba con atención, haciendo preguntas cada vez más específicas, más invasivas. Sentí que me iba a vomitar ahí mismo. Eso no estaba bien. Eso no era consejo espiritual. Eso era otra cosa, algo sucio, algo malo. Di un paso atrás sin querer y mi pie hizo crujir una tabla del piso. El hermano William volteó de inmediato hacia la puerta. ¿Quién está ahí? Corrí. Corrí como loca por el pasillo. Regresé al salón principal donde todavía estaban algunas hermanas terminando de limpiar. Me puse a barrer como si nada hubiera pasado, pero las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener la escoba. El hermano William salió del pasillo unos minutos después, sonriendo como siempre, saludando a las hermanas. Buenas noches, hermanas, que Jehová las bendiga. Nadie notó nada raro. Nadie excepto yo. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en el petate, pensando en lo que había visto y escuchado. ¿Qué estaba pasando en ese cuarto? ¿Y por qué nadie más parecía notarlo? O sí lo notaban pero no decían nada. Al día siguiente era sábado, día de predicación. Salimos temprano como siempre, en grupos, tocando puertas. Me tocó ir con la hermana Consuelo, una señora mayor que había sido testigo por más de 20 años. Mientras caminábamos entre las casas, junté valor y le pregunté, hermana Consuelo, ¿usted sabe qué es lo que hacen los ancianos en el cuarto trasero del Salón del Reino? Ella me miró con cara seria. ¿Por qué preguntas eso, hermana Socorro? Es que anoche vi que el hermano William estaba ahí con la hermana Rosario y ella estaba llorando mucho. La hermana Consuelo se detuvo y me agarró del brazo, fuerte. Escúchame bien, niña. Los ancianos tienen la autoridad de Jehová para hacer lo que sea necesario para mantener la congregación limpia. Si están disciplinando a alguien en ese cuarto, es porque esa persona lo necesita. Tú no debes meterte en eso ni hacer preguntas, ¿me entiendes? Pero hermana, ella se veía muy asustada. ¡Socorro! Me cortó con voz dura que nunca le había escuchado. Si sigues haciendo preguntas así, tú vas a ser la que termine en ese cuarto. ¿Quieres eso? Me quedé callada, helada. ¿Me estaba amenazando? La hermana Consuelo suspiró y su voz se suavizó un poco. Mira, mija, todos hemos pasado por ahí en algún momento. Es parte de la disciplina de Jehová. Duele, sí, pero es por nuestro bien. Tienes que confiar en la organización. ¿Todos habían pasado por ahí? ¿Qué quería decir con eso? Esa conversación me dejó aún más confundida y asustada. Empecé a prestar más atención a lo que pasaba en el Salón del Reino. Notaba cosas que antes no había notado. Por ejemplo, había algunas hermanas que de repente dejaban de participar en las reuniones y se quedaban calladas y tristes por meses. Había muchachas jóvenes que de pronto ya no iban más y después regresaban cambiadas, más calladas, con la mirada apagada. Y siempre, siempre,
Veía a los ancianos llevándose a alguien al cuarto trasero. A veces eran hermanas jóvenes, a veces eran muchachos. Siempre salían llorando o con cara de terror. Empecé a tener dudas, dudas grandes. ¿Esto era realmente la religión verdadera? ¿Esto era lo que Jehová quería? Mi madre me había enseñado que Dios era amor, pero lo que yo veía no parecía amor. Parecía control, parecía miedo, pero tenía miedo de hablar. Tenía miedo de preguntar más porque sabía que si lo hacía, yo iba a ser la siguiente en ese cuarto. Y no sabía qué pasaba ahí exactamente, pero sabía que no era nada bueno. Pasaron las semanas y yo trataba de actuar normal, de seguir la rutina, pero por dentro estaba muriendo de angustia. Hasta que una noche, 3 meses después de lo que había visto, pasó algo que lo cambió todo. Era jueves, día de reunión de entre semana. Estábamos todos en el salón escuchando un discurso sobre la importancia de la obediencia teocrática cuando de repente se abrió la puerta principal con un golpe fuerte. Entró Luz Helena, la hermana que había sido expulsada meses atrás, pero no venía sola, venía con 2 policías. Todo el salón se quedó en silencio. Luz Helena caminó hasta el frente, temblando pero con la cabeza en alto. Los policías se quedaron atrás, junto a la puerta. El hermano William se levantó de su asiento, pálido como papel. «Hermanos», dijo Luz Helena con voz temblorosa pero firme, «vengo a denunciar lo que ha estado pasando en ese cuarto trasero. Vengo a contar la verdad que todos ustedes saben, pero que nadie se atreve a decir». El hermano Porfirio se levantó rápido. «Hermana, usted está expulsada. No tiene derecho de estar aquí». «Tengo todo el derecho», gritó ella. «Tengo derecho de decir que el hermano William y otros ancianos han estado abusando de las hermanas jóvenes en ese cuarto. Lo llaman disciplina teocrática, pero es abuso. Me pasó a mí y le ha pasado a muchas más». Un murmullo de shock recorrió el salón. Algunas hermanas se taparon la boca con las manos. Otras empezaron a llorar. Los policías se acercaron al hermano William. «Señor», dijo uno de los policías, «tenemos una orden de cateo. Vamos a necesitar que abra ese cuarto trasero». El hermano William trataba de mantener la calma, pero se le veía el terror en los ojos. «Oficiales, esto es un malentendido. Esta mujer está resentida porque fue expulsada por conducta inmoral». «Mentira», gritó Luz Helena. «Me expulsaron porque amenacé con denunciarlos, pero ya no me voy a quedar callada». Los policías no esperaron más. Forzaron la puerta del cuarto trasero y todos nos quedamos ahí sentados, sin poder movernos, esperando ver qué encontrarían. Lo que encontraron me heló la sangre. El cuarto no era para guardar cosas de limpieza. Era un cuarto preparado especialmente para los interrogatorios. Tenía una silla en el medio, como la que yo había visto, con correas en los brazos. Tenía una grabadora vieja en una mesa. Y lo peor de todo, tenía carpetas. Carpetas llenas de confesiones escritas de hermanas jóvenes, con detalles íntimos de su vida privada. Algunas de esas confesiones las habían escrito niñas de 13, 14 años. También encontraron fotografías que el hermano William había tomado de algunas hermanas durante esos interrogatorios. Fotografías que no debían existir. Uno de los policías salió del cuarto con cara de asco. «Van a tener que venir con nosotros, señores», les dijo a los ancianos. Ahí se desató el caos. El hermano Porfirio trató de correr, pero lo detuvieron. El hermano William empezó a gritar que todo era mentira, que era una persecución de Satanás, que los apóstatas querían destruir la organización de Jehová. Pero nadie le creía ya.
Yo estaba sentada en mi silla, paralizada, viendo cómo se derrumbaba todo. Mi madre lloraba al lado mío, mi padre tenía la cara desencajada, otros hermanos empezaron a levantarse, a irse, algunos gritando, otros llorando. Luz Helena se acercó a mí, me puso la mano en el hombro. «Socorro», me dijo bajito. «Sé que tú viste algo aquella noche. Te vi corriendo por el pasillo. Gracias por no decir nada, pero también ojalá hubieras hablado antes. Tal vez hubiéramos podido salvar a otras». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe. Tenía razón. Yo había visto algo y me había quedado callada por miedo. Y mientras yo me quedaba callada, otras hermanas estaban sufriendo. Esa noche mi familia regresó a casa en silencio total. Nadie hablaba. Mis hermanos pequeños no entendían bien qué había pasado. Yo tampoco entendía todo, pero sabía que algo terrible había estado pasando bajo nuestras narices, y todos lo habíamos ignorado porque nos habían enseñado a no cuestionar, a obedecer sin preguntar. Los días siguientes fueron un infierno. La noticia salió en el periódico. Líderes religiosos arrestados por abuso de menores. La congregación se desintegró. Algunas familias se fueron a otras congregaciones en otros pueblos. Otras dejaron completamente a los testigos de Jehová. Mi familia se quedó en una especie de limbo, sin saber qué hacer. Mi madre estaba devastada. Había puesto toda su fe en la organización y ahora se daba cuenta de que la habían engañado. Pero Crescencio se curó, repetía una y otra vez, tratando de aferrarse a algo. Eso fue real. Jehová sí escuchó mi oración. «Mamá», le dije un día, «tal vez Crescencio se curó porque mejoró solito, como dicen los doctores. O tal vez Dios sí escuchó tu oración, pero eso no significa que esos hombres fueran buenos. Dios puede escuchar oraciones sin necesitar de una organización». Ella me miró como si yo hubiera dicho una blasfemia, pero no me contradijo. El juicio fue largo y doloroso. Salieron más víctimas a declarar. Resultó que el hermano William llevaba años abusando de hermanas jóvenes, usando el cuarto trasero como su lugar privado para hacer interrogatorios, donde les hacía preguntas sexuales detalladas bajo el pretexto de que era necesario para determinar si estaban arrepentidas. Les decía que si no cooperaban, Jehová las iba a destruir en el Armagedón. Usaba el miedo a Dios para controlarlas. El hermano Porfirio y otro anciano también fueron acusados, aunque sus abusos no habían sido tan sistemáticos como los de William, pero habían sabido lo que estaba pasando y no habían hecho nada para detenerlo. Eran cómplices. Al final, el hermano William fue sentenciado a 15 años de prisión. Los otros dos ancianos recibieron sentencias menores, pero también fueron a la cárcel. La Organización de los Testigos de Jehová trató de decir que eran casos aislados, que no representaban a toda la religión, pero muchos ya no les creíamos. Yo tenía 16 años cuando todo esto pasó, y esos meses me cambiaron para siempre. Dejé de ser la niña ingenua que creía todo lo que le decían. Aprendí a cuestionar, a dudar, a usar mi propio juicio. Mi familia eventualmente dejó a los testigos de Jehová. No fue fácil. Mi madre lloró mucho, sintiéndose perdida sin la estructura de la religión. Mi padre estaba furioso, sentía que lo habían engañado. Pero poco a poco fuimos reconstruyendo nuestras vidas fuera de la organización. Yo volví a la Iglesia Católica, no porque creyera que era la religión verdadera, sino porque era lo que conocía y me daba algo de paz. Pero nunca volví a creer ciegamente en ninguna religión. Aprendí que hay que cuestionar todo, especialmente cuando alguien te dice que no debes cuestionar. Años después, cuando tenía 23,
conocí a un hombre bueno llamado Juan Carlos. No era testigo de Jehová, no era fanático de ninguna religión. Era un hombre trabajador, honesto, que me respetaba. Nos casamos por la iglesia y tuvimos 5 hijos. Con mis hijos fui diferente. Les enseñé a pensar por sí mismos, a cuestionar cuando algo no les parecía bien, a nunca dejar que nadie, ni siquiera una figura de autoridad religiosa, los hiciera sentir mal o los obligara a hacer algo que no querían. Les enseñé que Dios, si existe, no necesita que le tengas miedo y que ninguna organización tiene el monopolio de la verdad. Luz Helena se volvió mi amiga. Ella fue muy valiente al denunciar lo que había pasado, aunque le costó años de terapia superar el trauma. Se casó también, tuvo hijos, se volvió activista ayudando a otras víctimas de abuso religioso. El Salón del Reino de San Cristóbal cerró después del escándalo. El edificio se quedó abandonado por años hasta que finalmente lo compraron y lo convirtieron en una tienda. A veces paso por ahí y miro ese lugar, recordando todo lo que pasó. Ya no me da miedo, solo tristeza por todas las personas que sufrieron ahí. Hoy, a mis 76 años, cuando miro hacia atrás, veo que sobreviví a algo que pudo haberme destruido. Vi el lado oscuro de la religión organizada. Vi cómo hombres usan a Dios como excusa para controlar y abusar de otros. Pero también vi que es posible salir, reconstruir tu vida, encontrar paz de nuevo. ¿Y saben qué descubrí en ese cuarto trasero? No solo el abuso físico, eso fue horrible, pero descubrí algo peor. Descubrí que cuando le das todo el poder a una organización religiosa, cuando dejas que otros piensen por ti, cuando aceptas que no debes cuestionar nada, estás entregando lo más valioso que tienes, tu libertad, tu dignidad, tu capacidad de decidir lo que está bien y mal. El cuarto trasero era un símbolo de todo eso. Era el lugar donde te llevaban cuando cuestionabas, donde te rompían hasta que aceptabas todo sin preguntar. Era el lugar donde el control se volvía abuso, donde la autoridad espiritual se convertía en poder tiránico. Pero también aprendí que la fe verdadera no necesita cuartos traseros, no necesita miedo ni control. La fe verdadera te hace libre, no esclavo. Te hace pensar, no obedecer ciegamente. Te hace cuestionar, no aceptar todo sin más. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también has estado en una organización religiosa donde te hacen sentir que no puedes cuestionar nada, donde te controlan con miedo, donde hay secretos que no se deben revelar, escucha bien lo que te voy a decir. Sal de ahí. No importa cuánto tiempo lleves, no importa cuánto hayas invertido, no importa lo que te digan que va a pasar si te vas. Tu bienestar mental, emocional y espiritual es más importante que cualquier organización. Dios, si existe, no va a castigarte por alejarte de gente que te lastima. Ninguna religión verdadera te va a hacer sentir mal por hacer preguntas. Ninguna fe auténtica se construye sobre el miedo y el control. Y si eres joven y alguien en una posición de autoridad religiosa te está haciendo sentir incómodo, está haciendo preguntas invasivas sobre tu vida privada, está usando su poder para manipularte o intimidarte, habla. Cuéntale a tus padres, a un maestro, a la policía. No te quedes callada como yo me quedé. Tu voz puede salvar a otros. A todas las víctimas de abuso religioso les digo, no es tu culpa, no importa lo que te hayan dicho, no es tu culpa. Los adultos en posiciones de poder son responsables de sus acciones. Tú no hiciste nada malo. Y mereces sanar, mereces paz, mereces ser libre. Mi vida no fue fácil después de todo esto, pero fue mía.
tomé mis propias decisiones, cometí mis propios errores, tuve mis propios triunfos. Crié a mis hijos con amor y libertad. Encontré paz en mi corazón sin necesitar que nadie me dijera exactamente cómo creer. Hoy tengo 12 nietos y 5 bisnietos. Ninguno de ellos va a crecer con miedo a hacer preguntas. Ninguno va a creer que tiene que obedecer ciegamente a cualquier organización. Les enseñé que la verdadera espiritualidad es personal, es entre tú y Dios, o tú y el universo, o como cada quien quiera llamarle, pero no necesita intermediarios que te controlen. Y sobre todo, les enseñé que cuando algo se esconde en cuartos traseros, cuando algo se mantiene en secreto, cuando te dicen que no preguntes, que solo obedezcas, ahí es donde hay peligro. La verdad no teme a la luz. La verdad no necesita cuartos cerrados con llave. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fuerza y liberación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Han tenido experiencias con control religioso? ¿Conocen a alguien que haya sido valiente y se haya salido de una situación así? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes y que pueden ayudar a otros a encontrar su camino. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Siempre tenemos una historia diferente, siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Recuerden, mis queridos, ustedes merecen ser libres, merecen una fe que no les dé miedo sino paz, merecen estar en comunidades que los levanten, no que los destruyan. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho de abusar de ustedes en nombre de Dios. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que encuentren la paz que yo encontré después de tanto dolor y que nunca, nunca más haya cuartos traseros donde se esconda el mal.